Hace años, en el siglo XVII y XVIII, apareció el barroco, un estilo musical, artístico y social que marcaría para siempre el estilo de vida de la gente, desde esa época hasta nuestros días. En el siglo XVII era una época de presión económica, consecuencia de la prolongada expansión del siglo anterior, causada principalmente por el descubrimiento de América. Esa época era muy dura, y de ahí surge el barroco como un arte de expresión tosco. Su principal autor, Francisco de Quevedo y Villegas, nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y murió en Villanueva el 8 de septiembre de 1645. Era la historia de una familia con problemas económicos y autor y personaje principal, Pablo, decide trabajar de criado. Y ahí comienza su historia y la obra literaria más conocida de este autor llamada El Buscón. La Ilustración fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual europeo que se desarrolló desde fines del siglo XVII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. El término ilustración se refiere específicamente a un movimiento intelectual histórico. Existen precedentes de la ilustración en Inglaterra y Escocia a finales del siglo XVII, pero el movimiento se considera originalmente francés. La ilustración tuvo también una expresión estética denominada neoclasicismo, desde Francia, donde madura. Se extendió por toda Europa y América y renovó especialmente las ciencias, la filosofía, la política y la sociedad. Sus aportes han sido más discutidos en el terreno de las artes y la literatura. Socialmente, la ilustración se halla inscrita en el ámbito de la burguesía ascendente. Por un lado, tuvo sus adversarios en determinados sectores de la alta burguesía comercial y por otra parte, ciertos elementos del bajo clero o de la nobleza cortesana, e incluso el propio aparato estatal del despotismo ilustrado. Lo apoyaron, aunque en este último caso, en sus manifestaciones más tímidas y muchas veces como simple arma de política internacional. Voltaire escribió diccionario de filosofía y creía que el hombre debe actuar en la sociedad con libertad religiosa. Rousseau escribió Control Social y decía que todos los ciudadanos tienen iguales derechos y obligaciones frente al Estado. Montesquieu escribió El espíritu de las leyes, consideraba importante la libertad del hombre. Descartes René escribió el discurso del método, fue el creador del racionalismo, pienso, luego existo.